La escuela democrática, el ejemplo, el modelo Sudbury Valley, existe hace muchos años. Son escuelas que siguen un modelo pues, entre 1960 y 1970 es cuando más afluencia han tenido. Aparecen basados en dos principios básicos, que es la libertad educativa y la gobernación democrática, que esto significa que un propio grupo social se organice en base a sus necesidades, sus intereses, y que no dependa de agentes externos que regulen o organicen su sistema de aprendizaje. Es un lugar donde no existe un currículum dado desde el exterior por ninguna administración, y un modelo que apoya la libertad individual absoluta de los estudiantes y la utilización de su estructura tanto temporal como de recursos a la libre elección. No hay un lugar, no hay una estructura clave que invite a un niño a ir hacia un lugar, hacia una manera de estudio o hacia otra. La idea es que cada uno elige lo que necesita, siempre que el grupo esté bien y se toman las decisiones de manera democrática para hacer una convivencia en la vida libre pero organizada. Está fundada en Estados Unidos, empezó ahí más o menos como empezaron a difundirse allí y luego se extendieron a unas 40 escuelas, fueron las primeras que existieron. Incluso en Japón ha habido escuelas Sudbury, en Holanda, Bélgica, Dinamarca. Los dos principios que decíamos, libertad y organización democrática, para jóvenes de entre 4 o 5 años hasta los 20, 19, 18, 20, más o menos ese es el ciclo de edad que tiene Sudbury Valley. La educación democrática tiene una forma de estar, de desarrollarse y de fomentarse en los centros educativos que viven así, o en las comunidades que quieren esta manera, en la que los alumnos deciden exactamente individualmente lo que quieren hacer durante su plan de vida y convivencia en el centro y con su propio proceso de aprendizaje. Ellos eligen cómo organizar su tiempo y eligen en qué clases hacer o qué plan de estudio tener. No existe un plan de estudio previo ni estándar. Se les concede totalmente la responsabilidad a los alumnos para que decidan y elijan lo que quieren hacer sin que les falte nada, y todas las decisiones se toman de manera democrática. La parte de asamblea es algo que se puede tratar, sí se puede tratar de una manera aparte de este vídeo, porque trabajar en asamblea implica escuchar al otro. A veces se toman decisiones por consenso y otras veces de manera democrática. Esto depende evidentemente de la organización. En este caso estamos hablando del modelo Sudbury, con lo cual tiene que ser por votación, de manera democrática, que la mayoría estén todos de acuerdo. Sudbury, este modelo implica y significa que todo el mundo puede elegir cómo aprender, que no hay una única manera de aprender y que no hay una única cosa que aprender, que todos los individuos pueden aprender lo que necesiten, lo que les apetezca, y nadie debe decirles cómo hacerlo y qué hacer. Te pueden enseñar metodologías o herramientas distintas para adquirir ese aprendizaje, pero no te pueden decir tu manera no vale. Son formas de aprender que no tienen intervención del adulto casi, aunque bueno, si luego hablamos en la realidad, lo que sería el modelo Sudbury ahora, que existe alguno en España, verdaderamente no es lo que puramente en el concepto teórico de modelo Sudbury se ofrecía, porque es difícil llegar a esto. Sobre todo depende de las culturas. Aquí, por lo menos en España, después de haber vivido una dictadura, vivido la guerra, en verdad ahora es muy difícil que un adulto le dé esa libertad de verdad pura a un joven que después se va a enfrentar a una sociedad como la que hay, que es una sociedad consumista, capitalista, democrática, que en eso sí coinciden, pero que te tienes que ajustar a un lugar, a un currículum, a una expectativa social, a una expectativa laboral, y esto a los adultos nos cuesta mucho soltar. Entonces, Sudbury lo que habla es dejar la libertad total de un joven para que decida todo a su gusto de verdad. ¿Qué implica de verdad? Pues que el adulto no intervenga. Y esa no intervención implica darle un poder, soltar el poder que tiene el adulto y ofrecérselo al niño como individuo. Y todavía yo creo que en España nos sentimos que sabemos más que los niños y niñas, o que entendemos mejor nuestra sociedad, o que no queremos que sufra, entonces les queremos
reforzar y dar más protección, y mejor que estén preparados para el futuro, ¿no? Es un poco ese concepto que tenemos. Sudbury no trabaja así. Sudbury lo que piensa es que de verdad la responsabilidad individual es para una sola persona, y que los sistemas de enseñanza en los que el adulto, el maestro, enseña lo que quiere, pues no son lo más respetuoso o lo más libertario para un ser humano. Entonces, lo que pretende el modelo Sudbury es ofrecer independencia absoluta a cada alumno, hacerle sentir bien con lo que quiere, enfatizar su desarrollo de aprendizaje individual a su gusto, ofrecerle ser más creativos, ofrecerle una resolución de problemas en la convivencia en el día a día, cultivar los conocimientos y los intereses que tiene cada alumno. Eso es lo que pretende. Se enseñan las habilidades, en ese modelo se pretende desarrollar las habilidades de cada uno, las actitudes de cómo estar y enfrentarte a las cosas, a tus propios retos, a tus propias frustraciones, a las frustraciones sociales, y los valores éticos de cómo estar en el grupo, cómo trabajar en grupo y cómo llegar a pertenecer desde un lugar de paz, desde un lugar de poder construir, desde un lugar constructivista y no destructivo, desarrollando la comunicación, desarrollando habilidades para tomar decisiones, desarrollando pensamiento crítico, trabajando el juicio a los demás de una manera que sea productiva y no destructiva, y que exista un orden entre todo esto, pero no impuesto desde el exterior, que exista un orden que se construya en el propio grupo de los niños. Los alumnos son, pues esto, entre 4, 20 años, 19 años, cada uno elige sus aprendizajes y sus actividades del día en base a un ambiente preparado, que en esto coincidimos con todas las escuelas alternativas. Hay un ambiente en el que tiene los recursos propios. ¿Qué recursos propios? Esa es la primera pregunta que nos hacemos en las pedagogías activas. Vale, yo preparo el ambiente, pero si lo estoy preparando como adulto en base a lo que yo creo que es importante, ya no está ahí la individualidad del niño, una niña, ¿no? Pero bueno, tenemos también ese marco de referencia que es el desarrollo evolutivo infantil, que es imprescindible conocerlo, que yo siempre invito a que se aprenda esto, por favor, que se trabaje y que se estudie, que los adultos que acompañan estudien el desarrollo evolutivo infantil, porque esto te permite saber que tú en una aula de matemáticas o de lógica matemática o de ciencias tienes que tener retos cognitivos que impliquen la motricidad fina, que impliquen la resolución de problemas, que impliquen la comprensión de las leyes físicas de la naturaleza. Tú esto lo vas a saber si comprendes el desarrollo evolutivo del cerebro infantil desde 0 años hasta 12 o hasta 20. Si no lo conoces, difícilmente puedes preparar un ambiente. Lo que vas a hacer es copiar de los demás. Ojo, que también es una manera maravillosa de aprender y de dar a los demás o a los alumnos lo que necesitan, ¿eh? Lo copiamos y nos inspiramos en otros autores, en otras escuelas, para hacer lo que nosotros queremos. Luego hay que probarlo en la práctica. Entonces, Sudbury Valley implica un ambiente preparado y recursos, muchos recursos. Implica en esto a la familia. La familia es parte del recurso, y si aparece el interés de un niño de aprender a leer o escribir, es importante que también la familia esté en esto y que desde casa también se haga un trabajo y un apoyo. No es algo que se hace solo en la escuela, es un trabajo colectivo y se pide trabajar a los niños, se les pide trabajar en la escuela sobre esto, y con las familias tienen que también participar y hacer actividades y lo que les toque. Cosas que se aprenden en este modelo, pues un poco lo que es un currículum habitual, pero no hay currículum establecido desde el exterior. Se aprende las matemáticas básicas, operaciones básicas, herramientas de resolución de problemas matemáticos que sirven luego en la vida cotidiana. Aprenden a desarrollar su propia imaginación, su creatividad para resolver, su creatividad para expresar. Tienen asignaturas tradicionales, sí, pero siempre en base a lo que ellos desean. Si a un niño le apetece construir un motor de vehículo, lo va a poder hacer. La cuestión es que se tiene que preparar unos materiales y un profesor que le pueda acompañar en esto, pero si él quiere y consigue además un grupo de niños que quieran completar y aprender eso mismo, pues probablemente se contrate un profesor extra que les ayude de mecánica, un profesor especialista en mecánica que les ayude a construir este motor que quieren hacer. Entonces la idea es que en base a ese aprendizaje del motor también tendrán que ir acompañándolo y complementándolo con las necesidades de conocimientos matemáticos para poder construir un motor, y de lenguaje,
de historia, de lo que sea necesario. Un poco como el aprendizaje basado en proyectos. Es decir, estos niños en Sudbury Valley tienen un interés, que eso también lo hacemos en pedagogías activas. Por ejemplo, me interesan las mariquitas, pues a través del estudio de la investigación de las mariquitas vamos a aprender todo lo demás transversal. Las matemáticas, la lengua, la historia, la biología, en base a ese interés propio que es el animal diminuto, ¿no? A través de él. ¿Cómo se asegura de que todos los niños aprendan? Esta es la pregunta del millón para todas las pedagogías activas, no solo el método Sudbury Valley, sino todos nos hacemos la misma pregunta y a todos nos piden lo mismo, porque cuando estamos homologados sí que nos piden que haya unas evidencias de que hay un proceso de aprendizaje individual, que cada alumno sale de ese centro con unas básicas nociones aprendidas y que esto no cambie, y que esto florezca, quiero decir, que vaya creciendo, ¿no? que vaya a más. En Sudbury Valley los alumnos aprenden por su propia inquietud y el propio impulso de descubrir y de aprender. El aprendizaje es algo intrínseco o unido o de dentro a afuera, es un proceso de una célula viva que está siempre ahí, ¿no? Como siempre digo otra vez, con las células que nacen con el ritmo de contención, compulsión, de contención, expansión, placer, displacer, pues efectivamente el aprendizaje viene de ahí, pero desde dentro de la célula, desde el propio motor de la célula que crece. Esta célula tiene toda la información necesaria y todo el impulso necesario para descubrir cosas nuevas, retarse a sí mismo, aprender en sí para evolucionar y adaptarse al entorno, es lo que hace una célula orgánica, ¿no? Viva. Entonces, desde esa concepción, Modelo Sudbury no quiere intervenir ni dar una estructura ya hecha. Lo que quiere es facilitar que esa propia estructura interna del niño se desarrolle y florezca a su ritmo. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si no quieren aprender? Pues es que normalmente un ser saludable, orgánico, infantil, según Modelo Sudbury Valley o todas las pedagogías activas, no tiene que pasar esto si el niño de verdad no está interrumpido, no siente presión, no está intervenido, si tiene recursos, si tiene un buen ambiente preparado, si tiene un ambiente afectivo, emocional y afectivo social saludable. Si esto está y los adultos tienen con ellos una relación respetuosa tanto a nivel familiar como educacional, sale solo. O sea, no hay un ser humano pequeño que no vea algo que le llame la atención y que quiera no aprender. Cuando esto pasa de manera repetida es que hay algo que no está saludable en el niño, ¿no? Eso es cuando nos hacemos las preguntas los adultos. Normalmente las estructuras básicas de aprendizaje están en el ambiente por sí mismos. O sea, hay textos escritos por todas partes, las reglas en el modelo Sudbury Valley que son imprescindibles para convivir. Esas reglas están escritas en mano, o sea, que están en texto y están por todas partes. Los boletines de trabajo, de comisiones, de asambleas también están escritas. Es decir, ya solamente escribir y leer es una necesidad propia de estar en un modelo Sudbury, igual que estar en cualquier sistema social. Los números igual, cuando ellos van a hacer cualquier proyecto de investigación o cualquier trabajo de interés propio, están ahí las maneras, los momentos en los que hay que calcular, en los que hay que resolver problemas. Es algo intrínseco al interés propio de cada uno. Lo que sucede es que, por ejemplo, hay momentos en los que se da importancia a lo que tiene que ver con la parte democrática de la vida cotidiana. Es decir, que antes que ir a una clase de matemáticas prefieren ocupar el tiempo en hacer una buena asamblea, desenvolviendo y desarrollando las necesidades de comunicación y las habilidades comunicativas, tanto individuales como colectivas, para que fluya mejor el trabajo en la escuela a nivel grupal, para que el niño comprenda mejor cómo tratar al otro con el respeto, para que se conozcan a sí mismos y sepan que si ellos tienen una dificultad consigo mismos o con los demás, que se puede resolver a través de la comunicación o a través de herramientas de trabajo conjunto, que no sea hazlo porque te toca, o que no sea es que la norma es no pegarse. Pues evidentemente ellos construyen las normas, los niños y las niñas siempre ponen esa norma, no hacernos daño, eso lo habrán aprendido de antes, pero en todos los modelos de Sudbury Valley existe esto así, y existe porque ellos quieren que esa ley y norma esté en ellos. Pero a la vez el modelo educativo no es el de tener contenidos cognitivos dentro del cerebro, sino de comprender
qué significa convivir y construir un modelo de comunicación que siempre sea factible para intercambio de informaciones, comprensión de distintos pensamientos, aceptación de lo diferente, bueno, sobre todo que logre cada uno lo que necesita a través de herramientas valiosas para la vida. Entre estas la comunicación o la toma de decisiones, como es la democracia. ¿Qué sucede con todos estos procesos? Normalmente el proceso de aprendizaje es individual para cada niño. Luego hay grupos de adultos, o sea, de niños que trabajan en un proyecto concreto y otros que trabajan en otro. Pero en sí mismo la evaluación es uno de los procesos que enriquecen muchísimo el desarrollo personal individual y también el colectivo. La evaluación se hace de diferentes maneras. Una, el adulto que está ahí observa cómo es el proceso del niño y cómo se resuelve en esto, cómo controla su tiempo, cómo divide y reparte sus horarios y sus actividades y sus intereses a lo largo de esa semana. No hay currículum, pero él sí se marca una agenda de trabajo semanal, saber si la cumple, si no la cumple. Sobre todo la observación es la base de la herramienta de evaluación, porque ellos aprenden, los alumnos aprenden a través de miles de maneras, o sea, en las conversaciones de charlas entre 2 o 3 de un tema que les interesa, están aprendiendo cosas, en un dibujo que están haciendo de algo que han descubierto en la naturaleza y les parece raro, lo están dibujando, en una lectura abierta en grupo que alguien está leyendo y este niño aprende algo que le llama la atención y quiere comprender mejor y lo pone como interés suyo para esa agenda de esa semana. Entonces la manera de evaluar esto es, por un lado, autoevaluativa, es decir, que las herramientas que se le ofrecen al niño para resolver aprendizaje suelen ser autocorrectivas. Tiene una parte de conversación, la segunda parte de evaluación es una conversación entre el tutor y el alumnado, de manera que ahí también la autoevaluación es apoyada por el adulto sin intervención, pero sí que le ayuda, ¿no?, a guiar un poco, a decir, a ver, vamos a ver cómo te has sentido con este proceso de esta semana. Te has puesto que ibas a aprender a multiplicar por 9 porque querías hacer este problema que no lo conseguías resolver y no, al final no lo has hecho porque te has ido a la sesión del cine. Entonces, ¿cómo vas a hacer mañana o qué quieres proponerte para el día siguiente? Esta conversación que es entre adulto y alumnado está hecha basándose en también en la autoevaluación que hace el niño de sí mismo. Y luego hay una parte que es hacia la familia, en la que si la familia necesita saber cómo va su niño, pueden hablar un poco si el niño está de acuerdo. Pero en Sadhguru Valley no hay evaluación para la familia. El proceso de aprendizaje es individual del niño y él tiene toda la responsabilidad y el derecho a no compartirlo. Entonces, no por tener un alumno matriculado ahí tienes derecho a conocer cómo le van sus procesos de aprendizaje. En esto incluyen también los exámenes. No hay exámenes en Sadhguru Valley. No consideran que, aunque sea cómodo hacer una evaluación cuantitativa, no consideran que sea positivo, sino que es negativo. Que los niños se miden unos con otros, que se memoriza ante la integración real de una capacidad de operación y que tienen mucha la causa de baja autoestima o de competencia entre ellos. Entonces no se hace una evaluación a las familias también porque se quiere proteger este momento en que el niño va a casa, da las notas y le pasa de todo, ¿no? ¿Qué pasa con el adulto que piensa en el futuro de su niño? ¿Cómo le dice que no le importa que no apruebe pero se siente fatal el padre o madre porque no está aprobando? Esto se evita no dándole una devolución a la familia de cómo va su hijo. Es un proceso del niño, entonces no se le tiene que contar nada. Los adultos tienen que saber esto. Su rol, su función es conocer esta manera, aprender bien qué significa libertad, qué significa democracia, qué significa darle alas al desarrollo infantil para que no intervengan en ello, y que tienen algunas normas que no son exactamente explícitas como están escritas, entiendo que cada centro la da de una manera, donde se impide presionar al niño desde la casa, causarle estrés por no hacer lo que ellos quieren, meterle prisa. Eso está prohibido y no, eso es algo que tienen que conocer todos los adultos y tienen que tener clarísimo que esto así no es.
Los estudiantes que terminan en el modelo Sudbury Valley son estudiantes libres, que normalmente se desarrollan desde una libertad y una capacidad de autoescucha suficiente para en el momento que quieran acceder a la universidad, ponerse a estudiar y conseguir los títulos y los pasos necesarios para integrarse en una estructura social de su país, para poder tener la titulación necesaria. Normalmente esto sucede en todas las escuelas activas. Ahora mismo tenemos muchos centros que incluyen la secundaria hasta los 16 años y a partir de ahí tienes que hacer, si no entras directamente a bachillerato, o sea, tienes que acudir a una administración para poder hacer el examen que te convalide con el ciclo de bachillerato. Pero en principio, normalmente los alumnos de escuelas activas o de Sudbury Valley terminan la educación secundaria. Antes de terminar la educación secundaria se integran en una escuela tradicional, la pública, y ahí directamente se convalida el título. Es decir, un chaval de 15 años se cambia, deja la escuela de método Sudbury Valley o deja la escuela de pedagogía activa e se integra en la escuela tradicional de su país. Y ahí directamente ese niño de 15 años ya a los 16 termina su título de la ESO y se lo entregan. Entonces, ahora mismo la realidad es que se está haciendo así. Luego hay muchos alumnos de otros países que efectivamente terminan Sudbury Valley, no tienen titulación de nada, porque no existe, pero sí que se preparan para hacer el examen de su propio país, de su administración, que le facilite ese título y lo consiguen fenomenal y se van directamente a la universidad que desean a estudiar lo que están queriendo hacer. Entonces eso no suele ser es un trampolín diferente, es un camino diferente a ir a la universidad, pero no es un impedimento para nada. A veces se dice que pasa cuando los alumnos de Sudbury Valley no quieren hacer nada, pues un poco lo he dicho antes, que un alumno no quiere hacer nunca nada durante años no es lo que sucede. Y cuando sucede esto es que hay un problema mayor y tiene que ver con que el adulto no está de acuerdo con esto por parte de la familia y hay algunas intervenciones. O a lo mejor su familia no le importa, pero los abuelos sí, o los tíos sí. Sucede que la sociedad está muy en contra de esto, muy diferente, es muy difícil. Y yo creo, lo que os decía antes, que en España sí que es difícil que esto lleve a flote bien, desde como modelo puro, porque España tiene muchos condicionamientos previos, históricos, políticos, sociales, que no promueven esta confianza en el ser humano infantil, ¿no? Pequeño. Entonces tiene que quedarse nuevamente, siempre acaba viendo algún otro apoyo. La diferencia de modelo Sudbury Valley entre otras pedagogías activas es que Sudbury Valley no tiene otro modelo diferente, no se apoya, no da opciones al niño para aprender hacia un currículum y hacia otro, simplemente le deja estar y que haga lo que necesita, Yo sé que hay escuelas aquí en Madrid en concreto que no trabajan así, que al final sí que hay un horario en el que hay un trabajo de salón, que están las 5 áreas de desarrollo, naturales, lengua, matemáticas, biología, geología, y que es un currículum como el español, pero que el niño ordena su calendario, sin más. Pero, por ejemplo, que todos los días hay unas horas de salón y todos los niños tienen que pasar un rato en ese salón, tantas horas, X horas a la semana, dependiendo del niño. Un niño tiene más horas y otro niño menos, que es bastante individualizado, pero no existe esta pureza como la que hay aquí, porque es muy difícil desde nuestra concepción cultural. Pero bueno, que no es imposible, es otro modelo maravilloso, que si funciona es increíble y bueno, pues ahí está como ejemplo. Cualquier pregunta podéis escribirme info restaurantepedagógico@gmail.com. Un permiso.